Hola, aquí Isadora. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás, Ana? Te saluda Rosa. Soy Mayra y te invito a pasar un rato sin complicaciones. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí luchando contra el tiempo, la lluvia, la gente que se baña tarde. Ay, sí. Hola. Y sobre todo muy agotadas en esta semana de festejos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron? Ya recién se festejó el 10 de mayo y hoy viene, bueno, en próximos días el Día del Maestro, puro festejo este mes. Pues sí, pues nosotros aquí en casa comimos esta vez en casa por las situaciones familiares que se nos han presentado y decidimos comer en casa en tranquilidad, pero pues igual éramos todas, ¿no? Vino mi hermana, entonces aquí estábamos todas las mamás de la casa y y bien tranquilo, pero rico y bien. Qué bien. Sí. Mi marido me regaló unos aretes muy bonitos, por cierto. Ay, Gracias, mi amor. yo no hice nada. Apenas vamos a festejarle a una tía el viernes, porque seguro el fin de semana los restaurantes estuvieron a reventar, entonces le gusta ir a un restaurante aquí en Jalapa, que a mí también me encanta. Entonces es el pretexto para ir a visitar ese restaurante el viernes. Pues ya diros el nombre, ¿no? Ay, la chipola. Ay, ¿Dónde qué está rico. ese? Son pizzas, ¿no? Es pasta, pero la Ya pasta sé. la hacen, o sea, es pasta fresca. Y me encanta. Siempre sabe igual de rico. Se los recomiendo. Es rumbo a San Bruno, ¿no? No. No, se llama 28 de agosto, ¿no? La calle. Mártires 28 de agosto. Ok. Pues es que todos los conocemos como San Bruno, ¿no? ¿Sí? No, como donde empieza esa poco? ruta, ¿no? Pues yo siempre he pensado en San Bruno cuando, o sea, como que para mí son como sinónimos San Bruno o Mártires 28 de agosto. Bueno, pero está bien porque ya tiene rato que no he ido para allá. Algún día me daré la vuelta. Y bueno, pues absoluto festejo, ¿no? Y yo quiero este episodio dedicarlo a la trayectoria de los maestros. ¿Cómo nos fuimos conformando como maestras? ¿Cuáles han sido las situaciones que nos resultan más significativas durante este proceso, en los años que llevamos de servicio? Y bueno, Anita viviendo la experiencia como aprendiente de un programa de posgrado, ¿no? Digamos que esto, quien tiene más fresca esta vivencia de estudiante, porque por una parte está la mirada o la apreciación de los maestros y de las maestras. Cómo hacemos nuestro trabajo, lo hacemos bien, lo hacemos mal, nos comprometemos de manera muy ferviente a dedicarnos a esta labor, pero por otra parte está la mirada de los estudiantes. ¿Qué observan los estudiantes? Y esto no solamente ahorita, sino a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ya en la emisión anterior del Día del Maestro, pues también reconocíamos y honrábamos a aquellos maestros que nos dejaron huella. Pero me gustaría saber, particularmente Isa, ¿no? Si recuerdas cómo ha sido tu proceso de transformación docente a la luz del primer día que te enfrentaste a una aula universitaria. No sé si estuviste en jardín de niños o es mi idea. Estuve en una, ahí sí literal tipo guardería, porque digo, ya no se usa esa palabra, pero en aquel entonces en Puerto Escondido, en Oaxaca, que estaba yo recién egresada de la normal, estuve en una guardería, pero muy poquito tiempo, realmente no puedo ni siquiera recordar muchos detalles de ese tiempo. Y después estuve trabajando ahí mismo en una secundaria particular y en una preparatoria particular. Digo, yo estaba preparada para jardín de niños, pero me lo disfruté mucho, ¿no? Era muy ameno. Tenía yo un grupo, en la secundaria tenía yo un grupo de niños, de 5 niños, pero haz de cuenta que una niña era de ahí de Oaxaca, otra niña era de Estados Unidos, otro niño eran sus papás italianos, o sea, eran por lo mismo del lugar que es muy diverso y hay mucha población flotante, era multicultural, ¿no? Estaba muy padre.
Bueno, y además escuela particular con otras características y otra atención, ¿no? Que se les concede a los estudiantes. Porque Sí, bueno, me mencionas que era muy padre y sí, yo creo que cualquier nivel educativo debe ser sumamente interesante. No obstante, secundaria y bachillerato son los niveles donde te puedes encontrar con más barreras o para comunicarte, para tener esa empatía que también se necesita en el ámbito educativo, ¿no? sí, sí, pero sabes que era un grupo tan chiquito, te digo, tenía 5 alumnos en la secundaria, entonces era como de alguna manera sencillo y solamente por la diversidad, pero aún así ellos como que estaban acostumbrados a esa diversidad, ¿no? Y luego en la prepa, sí, la prepa ya me acordé que sí era oficial, no me acuerdo exactamente el nombre de la prepa y todo, ahí sí era un grupo normal, una escuela, todo, incluso pues era una escuela así como las conocemos, ¿no? Digo, porque la otra sí era más como adaptada. Y ahí les di diferentes materias, pero entre ellas di también lo que era, eh, los puse a hacer una obra de teatro, los puse a hacer una pastorela, nos tocó en esa temporada y la verdad nos divertíamos muchísimo, ¿no? Oye, Isadora, ¿podrías decir que a la luz de tu, de tus primeros acercamientos en la docencia, fuiste encontrando o fuiste procurando el tema artístico en tus contenidos? Sí, siempre me ha gustado mucho incorporar el arte, ¿no? La verdad Porque que sí. aunque no sea tu perfil de origen, digamos, puedes tener ciertas habilidades, afinidades, gustos y demás. Y esto tiene que ver con nuestra trayectoria profesional, ¿no? Cada quien tenemos una trayectoria específica, pero esta se va alimentando y se va abonando, fortaleciendo. Y pese a los contenidos que tengas que impartir, siempre encuentras el camino para acercarlos a otro ámbito. Por ejemplo, Al, al arte. el artístico que tú mencionabas, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarte, Anita, si tú recuerdas, por ejemplo, este ámbito artístico, ¿en qué nivel educativo se te inculcó o si no tuviste la oportunidad o la fortuna de contar con maestros que pudiéramos llamar maestros y maestras versátiles que pese a que tuvieran un contenido que abordar, de pronto dijeran, vamos a desarrollar otras habilidades, otras competencias en los estudiantes? No, no recuerdo el arte en bueno, se me vino a la mente un maestro de piano que me gustaba escucharlo en el kinder, porque se cantaban canciones y entonces él tocaba y me gustaba mucho escucharlo, pero como tal, no, no recuerdo que alguien nos pusiera. Ni en la primaria, nada, no. Pero esto Copien es, esta plana. pero perdón que diga esto, pero esto que está mencionando Anita es una realidad. No necesariamente y no en todas las escuelas podemos encontrar escenarios para proyectar y acercar y sensibilizar. Me gusta cuando haces este recuerdo del jardín de niños, que había un maestro podríamos llamarlo como iniciación musical, Ajá. que además en jardín de niños es fundamental tener esos espacios, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo, y ahorita recordando a los comentarios de mis compañeros en la maestría, y hablaban mucho de cómo las planeaciones se han quedado rezagadas en la educación y hay maestros que son muy cuadrados. Entonces hay quienes no sacan un poquito más de creatividad y te muestran un poco un panorama más abierto. Porque también ahí comentábamos que es muy diferente la educación pública y quién va a la privada. Ok, sí. Entonces hay quien compartía que fue a escuela de monjas y cuando se cambió a a la escuela pública, pues lo comentábamos en un tono de broma, pero sí es cierto, la escuela pública te forma para la vida. Porque ahí es donde ves a los chamacos que son medios molestosos y cosas por el estilo, que no lo ves en la pública, ¿no? Digo, en la Privada. particular. Ajá. Bueno, pues hay muchas cuestiones interesantes que habría que reflexionar. Y regresando un poco al ámbito artístico, ¿no? Esta posibilidad de tener escenarios donde puedan los niños desde preescolar hasta incluso ya a nivel superior, no sé, Isadora, si
estarás de acuerdo conmigo, que hay diferentes etapas para desarrollar ese gusto, ese amor o disfrute del arte. No es tan fácil. También es algo que tienes que procurar, ¿no? Eh, Se hacen esfuerzos en educación básica por llevar expresión artística, pero si el docente no tiene esa sensibilidad, difícilmente va a transmitir. Sucede lo mismo con la lectura y la escritura, ¿no? Como habilidades indispensables. Los niños leen menos, los niños escriben menos, porque no les han dado ejemplos de esas habilidades. No sé, particularmente si quieres enfocarte al tema artístico, porque yo soy de la idea de que el arte es pieza fundamental de la educación. A partir de ella, los niños pueden aprender a desarrollar muchas habilidades. Definitivamente. Mira, ahorita yo les estoy dando precisamente en la universidad a 2 grupos de octavo, que son formadores, futuros formadores, lo que es arte. Y yo les decía, es que yo no vengo aquí a enseñarles ni a tocar un instrumento, ni a pintar una obra de arte, ni a hacer una escultura. De hecho, yo vengo aquí a enseñarles a fomentar en sus niños el desarrollo del arte y la creatividad. Y el punto es más que nada la creatividad, porque una de las cosas que tienen bien grabadas en general las personas, yo a mis alumnos siempre les pregunto, a ver, ¿quiénes de aquí se consideran que son creativos? Y te levantan la mano 2 o 3. Y los demás siempre les digo, a ver, orgullosos de no ser creativos, levanten la mano. Y entonces siempre les digo, es que es mentira, todos somos creativos. El punto es cuánto lo hemos desarrollado en la vida, pero todos somos creativos en muchos sentidos, ¿no? El proceso de creación no es solamente en las obras de arte, es en muchas cosas, ¿no? Claro. Y en el caso de dar clases y de procurar que éstas estén permeadas un poquito del arte, para hacerlas más interesantes, más entretenidas, más significativas, las cosas que aprendemos, pues incluso yo creo que no necesitas ser artista, simplemente necesitas desarrollar en esos niños la sensibilidad, ¿no? Artística, insisto, y la capacidad creativa. Y que ellos sepan que son capaces de crear y que ellos se consideren personas creativas desde el principio, desde la primera infancia, ¿no? Claro, aunque para transmitir esto también hay que empezar a acercarlos al arte. Entonces, pues es enfrentarte a un lienzo, enfrentarte a una pintura y que tengas que interpretar o a una pieza musical, ¿no? Todo eso se va desarrollando de manera paulatina. Y yo pienso que habría que hablar de una reeducación artística, ¿no? Para que ellos tengan un oído más fino, puedan deleitarse con la música, distintos géneros musicales. No voy a cuestionar porque pues también es una condición de señalar, es que no puedes escuchar este tipo de música o sí puedes escuchar este otro tipo de música. O esa música no es arte, ¿no? Ajá, y yo creo que hay diferentes maneras de manifestar justo el arte y sobre todo, si regresamos al tema de la música, pues yo creo que la música en lugar de dividir debe unir, ¿no? Y se muestra en muchos conciertos. Esta clase pasada, la primera, por cierto, de este ciclo, les puse a hacer musicogramas. Y bueno, muchos de ellos no sabían que era un musicograma, ¿no? Ahí ahorita que nos estás escuchando, checa ahí que tienes el celular en la mano, busca musicograma, ¿no? Y entonces hay musicogramas que precisamente seguir la música sin tener que aprender a ver o a leer música precisamente, porque la forma en que se lee esta música es a partir de imágenes totalmente fáciles y sencillas para los niños, ¿no? Y te permite incluso apreciar y jugar con la música clásica, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, hasta mis alumnos que ya son jóvenes, mayores de edad en su mayoría, tienen, les gusta, empiezan a jugar, empiezan a disfrutar de esa música a partir de los musicogramas, ¿no? Es una forma precisamente de sensibilizarlos y entonces si ellos son capaces de llevar esto a los niños pequeños, lo ven como un juego los niños, es un juego para ellos. ¿Y cómo aprenden? Pues jugando. Y es así como mejor se aprende. Bueno, aún de grande, yo creo que aún de grande aprendemos mejor jugando. Y es que eso te iba a decir, ¿no? Yo creo que los estudiantes, aprendientes con los que tú estás trabajando, también están
aprendiendo de forma lúdica diferentes estrategias para acercarse a las expresiones artísticas, pero ¿cuántos tenemos la oportunidad? ¿Cuántos de pronto no nos topamos o la malla curricular que corresponde no abarca un contenido centrado en esta sensibilidad que habría que desarrollar? Y entonces es donde se pierde un área muy importante de estudio, ¿no? Eh, Anita hacía la mención del jardín de niños, no sé si recuerde ya a la luz de esto que hemos platicado, si hubo otro espacio más adelante donde tuviste oportunidad de escuchar o de apreciar alguna manifestación artística. Am, pues ya de adulta, a mí siempre me ha llamado la atención la música y contamos con un auditorio muy bonito, el Tlacna, y me encanta ir a los conciertos y es algo que se me pone chinita la piel. Y algo que también experimento es con los grupos folclóricos. Okay. Cuando veo el traje de jarocha y veo a las bailarinas, wow, eso sí, siempre me ha llamado la atención. No sé si eso me puede acercar al arte. Bueno, Estuve claro. en un ballet folclórico y pintar. Recuerdo que alguna vez mi mamá nos llevaba a cursos de pintar, eso siempre me ha llamado la atención. Y yo creo que ya de adulta, y lo he mencionado, no sé si lo he mencionado anteriormente, me descubrí con el teatro. En el teatro tuve la experiencia de tener talleres, ahorita no recuerdo el nombre de cómo se llamaba, era una maestra que también da clases en la facultad de teatro y te enseñaba mucho lo de expresión corporal y, wow, mis respetos para aquella maestra porque vimos desde cómo conectar como parte de un elenco, porque todos tenemos que estar en sintonía y eso cuesta, porque es un ping pong en el diálogo. Te lo debes de aprender, pero también debe de verse de manera orgánica, ¿no? Claro. Con el personaje. Crear un personaje también. Y también recuerdo que nos enseñaron estrategias de cómo mirar hacia el público sin mirarlo. Es como perderte en la inmensidad. Para que padre. no tengas Sí. esta angustia, ¿no? De tener que Sí. enfrentarte a un auditorio. Pero me estás refiriendo que todo este proceso o este acercamiento al arte ha sido fuera de la escuela. Ah, sí. Entonces, también hay que reconocer que hay muchos maestros y muchas maestras de ramas muy específicas que afortunadamente ofrecen sus servicios y no están propiamente reconocidos dentro de la escuela oficial. Y también esto me hace pensar en que muchos niños no tienen esas posibilidades de pagar un maestro de una actividad lúdica o artística. Entonces hay una falta de oportunidades para muchos niños que no tienen ese contacto, ¿no? Sí, me hiciste recordar una anécdota. Estábamos ensayando porque estábamos en un evento de teatro que se llama Adultiterías. Y había venido una chica de Argentina precisamente a enseñarnos como expresión corporal, pero se iba a hacer en un espacio público. Y había un niño jugando. Entonces nos veía y decía, yo quiero jugar. Claro. Y es Y que, lo incluimos, al final hizo la presentación con nosotros. Estuvo padre ese día. pues yo creo que esa es la clave, ¿no? De jugar. Y yo creo que en la educación en general no se tiene que perder esa motivación, ese despertar conciencias a través de cosas gratas y placenteras. Hemos avanzado mucho en la educación, pero también seguimos muy, eh, en algunos momentos, seguimos viendo todavía maestros 100% tradicionalistas. Y la educación tiene que ir cambiando. El maestro no puede comportarse igual que hace 40, 50 años, porque la misma naturaleza te obliga a diversificar tus estrategias. Tristemente, también nos encontramos con un panorama. Los estudiantes de ahora son más complejos en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, a la luz de los años de trayectoria, pues uno se da cuenta cómo van cambiando las generaciones. Pero también el que tiene que cambiar es el docente y la docente. Hacer sesiones más placenteras y gratas para que el tiempo no se esté contando, ¿no?
No Claro. sé si les pasa o les pasaba que solamente estaban viendo su reloj o a qué hora sonaba la chicharra para ya salir Salir de corriendo. la escuela, ¿no? Sí. Sí, fíjate que cuando yo empecé a dar clases en la universidad, tenía yo apenas 26, 27 años, no recuerdo exactamente, porque han pasado muchos, pero recuerdo que ahora sí yo primero, pues como era de universidad, yo había estudiado para ser educadora, ¿no? Entonces, sí lo que hacía yo era como eh, copiar un poco las formas en que me dieron clases a mí, lo cual pues obviamente también era un poquito más cuadrado, por decirlo así. Me acuerdo que les hacía yo desde el principio toda la lista de todos los productos que yo quería, de las antologías que manejábamos en aquel entonces. Que de cada lectura veía yo qué es lo que más se adaptaba y les hacía una hoja desde el principio en donde decía, de la primera lectura vamos a hacer un cuadro sinóptico, de la segunda lectura un mapa mental, de la tercera lectura no sé qué, un cuadro comparativo, un no sé qué. Y entonces se las daba y les decía, péguenla en la primera hoja de su antología y nada de que el próximo sábado, ay maestra, es que no me acuerdo qué dijo que teníamos que hacer, ¿no? Y entonces yo hacía lo mismo que ellos tenían que hacer para yo presentárselos. Y a veces lo que hacía era que traía uno a dos y les decía, a ver, tú presenta hoy tu cuadro o tú presenta hoy tu mapa mental. Pero ellos eran muchísimo más atentos, ¿no? Eran respetuosos a pesar de que yo pues no les llevaba tanta edad, ¿no? Eran grupos a pesar de ser grandes muy bonitos en ese sentido. Ahora, después de 27 años de servicio, por supuesto que yo les meto videos, les pongo juegos, o sea, fui aprendiendo a dinamizar mis clases Claro. porque estos niños ya necesitan TikTok. Entonces el TikTok lo tienes que hacer tú. ¿Cómo? Haciendo cosas que les mantengan atentos a ti, haciendo cosas que los mantengan atentos en la clase, ¿no? Los pongo a actuar, los pongo a jugar, los pongo a brincar, los pongo a, ¿no? Les hago sopas de letras, no sé, lo que puedo para para entretenerlos en el sentido estricto de que se entretengan haciendo la actividad para que puedan llevarse y apropiarse de lo que queremos que lleven. Y Claro. busco que ellos también lo hagan. Y a lo que tú decías, finalmente los docentes necesitamos ya actualizarnos con un montón de cosas, porque precisamente el sábado, y eso, perdónenme compañeras, compañeros, pero eso me lo dijeron los muchachos y solo de un grupo, puede haber que no les ha tocado con ellos, ¿no? El caso es que me dijeron, maestra, porque les dije, bueno, a veces me atraso un poco en las cuestiones de la tecnología, porque no podía yo hacer que se escuchara un video, ¿no? Y me dijeron, maestra, es usted la primera, y están en octavo, ¿eh? Me dijeron, es usted la primera que llega y conecta solita el cañón y su computadora, y lo prende, y funciona. Dice, porque la mayoría no lo saben hacer, nos piden a nosotros que lo hagamos. Entonces dije, Claro. Estrellita bueno. para la maestra Isadora. ya. Bueno, pero esto que acabas de mencionar me hace pensar en esta trayectoria que hemos vivido. Los Claro. estudiantes de UPB han cambiado significativamente y antes eran maestros mucho mayores que uno, que además tenían ya trayectoria en la docencia. Sin embargo, había ese compromiso, ese respeto, ¿no? Ese deseo de aprender de otro o de otra maestra, docente o asesor que eran en su momento. Los estudiantes de ahora necesitan tener mayor concentración porque se distraen de manera muy rápida con cualquier cosa, incluso con el uso de la tecnología. Por Sí. eso habrá que regular y mediar y establecer estrategias y medidas. Yo no sé si están a favor, están en contra. Digamos, a nivel maestría, ¿tienen posibilidad de tener su celular fuera de? No, de hecho una maestra nos dijo, oigan, qué bonito grupo que no están todo el tiempo en el celular. Son una generación un poco común entonces, ¿no? De hecho ella nos dice, a ver, chequen el celular tal término, ¿no? O tal cosa, Sí, pero yo también lo uso así con ellos. pero no, los compañeros no están así todo el tiempo. Bueno, es que yo creo que es una cuestión que se da por diversos factores. Si te tienen motivada, si te tienen atrapada, no tienes por qué ir a consultar o estar viendo Facebook en un celular, ¿no? Que eso pasa comúnmente
en todos los escenarios posibles, en conferencias, en juntas, en todo, siempre hay celulares que están haciendo cualquier cosa, menos prestando atención en Sí, el evento, ¿no? así es. Entonces, si tienes un maestro, maestra que te motiva, que te entusiasma, que te está constantemente pidiendo o comprometiendo a hacer actividades, pues es innecesario que haya un dispositivo, ¿no? Disminuye, pero sigue habiendo quienes lo tienen en la mano, porque ahora sí casi lo traen pegado. Pues es que sí, ya Sigue es habiendo añadido. personas que no importa si tú estás hablando y diciendo lo más interesante del planeta, siguen con el celular en la mano. ¿Y qué haces ante esos casos? Son los retos, Pues ¿no? con muchas ocasiones, en algunas ocasiones, son como, por ejemplo, el último grupo que tuve que era así, eran 3 chicas siempre al fondo del salón con su celular en la mano. Y cuando yo volteaba a verlas, soltaban el celular y me volteaban a ver así como que estaba yo atendiendo a la maestra. Y entonces sí, en algún momento les dije, bueno, a ver, pueden tenerlo en la mano como ustedes quieran, nada más que voy a hacer preguntas al final, ¿no? Y se las hago directamente a ellas 3, ¿no? Entonces, los demás no. Y también cuando he hecho examen, que no, obviamente yo ya no pongo exámenes, lo que hago es como un quiz, pero es más para ellos que para mí, yo no lo califico, o sea, lo califico, pero para que ellos vean qué es lo que lograron en ese momento a la mitad del ciclo. Y es nada más para revisar conceptos, para ver que vamos por el camino correcto. Y ahí ese día sí les digo, desde la clase anterior les aviso que voy a llevar la cajita para guardar los celulares, que le avisen a su novio, amigo, amante, lo que sea, madre, padre o tutor, que no van a tener el celular en la mano durante 2 horas y media para que no haya conflicto, porque el problema es ese, ¿no? Que dicen, es que me preguntan que por qué no contesté o por qué no. O sea, avísales desde antes que ese día, a tal hora, tu maestra, que es muy, muy mala, te va a quitar el celular 2 horas y media y tú no lo vas a tener en la mano. Claro. Y lo aceptan, ¿no? Hasta eso lo aceptan con tranquilidad, porque además se los estoy anticipando, no los agarro por sorpresa y me funciona muy bien para que todos se enfoquen. Es muy bonito verlos a todos enfocados, es algo que se disfruta enormemente, pero no es tan sencillo, ¿no? ¿Y cuántos alumnos tienes? Es que hemos variado, porque los grupos ahorita de los primeros han llegado a tener 30, ¿no? 30 jóvenes Ay, sí, son en el muchos. aula. Pero, pues, por Claro. ejemplo, ya llego a octavo y tenemos 20, ¿no? O sea, y 10 Y, hacen una gran diferencia. por ejemplo, en maestría, ¿cuántos son? Somos 12, 10. Ok, está bien, es un promedio, ¿no? Ujú. Pero imagínense, por ejemplo, en bachillerato, aulas de 60, 70 sí. alumnos, No, eso que es una además locura. ya no los puedes nombrar por su apellido, ni siquiera por su nombre, sino es un número, ¿no? Ay, sí. Entonces, sí es complejo y tampoco te ayuda, digamos, ¿Los el nombran por aula. número? Pues sí, claro. O sea, pasan lista por número, no te dicen el apellido. Si son Órale. grupos numerosos, digo, ya no sé qué tanto ha cambiado la dinámica, pero las aulas siguen estando sobrepobladas a nivel de Ajá. bachillerato en escuelas públicas. Ok. Sí. Yo, Bueno, a fíjate, ninguna trato de a aprenderme ninguna los de nombres ustedes- de todos. ¿A ninguna de ustedes como alumna le tocó ser un número nada más? No. Y sí, mis grupos eran grandes, pero no sé, no me acuerdo. Fíjate que ahora que lo mencionas, puede ser que sí. Pues sí, Puede ser que sí me hayan dicho por número, tienes razón. porque además tú como estudiante también solamente sabías que tocaba el número tal y ya respondías, ¿no? Pero también hay una cosa, y eso yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. O sea, de verdad, chicas, chicos, los queremos un montón a todos, porque yo, por ejemplo, busqué el otro día un término para nombrarme y soy, pues me enamoro de mis grupos, ¿no? Bueno, Pero, si son muchos, es imposible aprenderte los nombres de todos. Y siempre hay los que sí o sí sobresalen y te aprendes su nombre o porque es muy bueno o porque es muy malo, porque es muy simpático o porque es muy desastroso. Pero hay personas de las que te aprendes el nombre invariablemente, pero hay otros que termina el ciclo y no hubo manera, ¿no? es muy curioso. Ajá, sí. Es muy curioso, ya entendí. Es muy curioso. Yo siempre he dicho que si algo tengo que agradecer a la UPB es que me ha hecho conocer a personas muy importantes y Sí. los alumnos son pieza clave. Obviamente no puedes hablar de la generalidad, porque además
como docente puedes caer bien o puedes caer gorda, porque dices, ahí viene la maestra, ¿no? Sí, Entonces, como dices tú, hay alumnos que se distinguen y hay alumnos con los que puedes hacer más clic y hay afinidades intelectuales. Yo tengo dos alumnos uno de los planes de estudios más viejos de la UPB y son mis amigos, ¿no? Y platicamos y sabemos que ahí estamos. En su momento fueron maestros de mis hijas y siempre muy dispuestos a apoyar. Eh, Ahora las últimas generaciones me ven como su mamá, también las niñas, ¿no? Van y me abrazan y me piden consejos y todo. Obviamente una cosa es la sesión, la clase que te toca y ya fuera de puedes tener cierta empatía y puede ser una motivación también, ¿no? Una inspiración. A mí me tocó un caso que lo tengo muy presente de una chica que estaba estudiando para ser maestra. Entonces, la clase que yo tenía que dar era justo hablar de la vocación, hablar de todo el compromiso que asumes para la docencia. Yo no lo veo mal, porque llegó un momento que dijo, me voy a dar de baja, esta carrera no es para mí, el compromiso es muy grande y no quiero dañar generaciones. Para mí esa decisión Qué valiente. no lo vi mal, fue un gran logro, porque quiere decir que se interiorizó en ella el gran papel de la docencia. Y ya No quiero con que el me paso pase. del tiempo, con el paso del tiempo, supe que siempre sí se animó a estudiar lo que ella quería desde un principio. Y dices, pero ¿qué hubiera pasado si no me hubiera topado ella y yo? claro. O sea, la historia pudo haber sido otra, ¿no? Y haber sido quizás una docente frustrada que no Claro. iba, precisamente que lo que iba a hacer quizás es perjudicar a algunas generaciones, quizás sin intención, pero al final pues iban a salir perjudicados ambos, ¿no? Claro. Los grupos y ella. Y a lo que voy es justo que nosotros tenemos un papel mucho más allá de dar una clase. También transmites mucho y sobre todo que muchas expectativas están puestas en lo que tú hagas. No sé qué opinas, Anita. No, bueno, me siento en clase. A ver. Porque sí hemos hablado de los retos en la educación y muchos habla de la vocación y cómo hablábamos de un agente educativo y cómo al final de cuentas el docente resuelve con lo que tiene. Y hablamos tampoco también de la infraestructura, ¿no? Entonces, al final no puedes echarte para atrás y decir, ay, pues no les voy a enseñar porque no tengo plumón, o no hay pizarrón, o peor Bueno. aún, no hay escuela, ¿no? Bueno, en apariencia no se debería, No se pero debería hay poder. historias. Sí, entonces, Terroríficas. sí, me imagino. Yo los escucho, digo, hago mucho énfasis de que escucho porque yo no estoy frente a grupo, pero a mis compañeros que sí lo están, entonces veo las problemáticas que ellos tienen y digo, pero en la comunidad, que luego los papás, que son los que ahora, pues, mucho se involucran y no porque a veces no lo hacen con decisiones, pues, correctas, ¿no? Hay muchas cosas que estudiar del ámbito educativo. Esto es para que te lleves material para el sábado, ¿eh? Aprovéchalo. No es cierto. Hay Sí. muchas cosas para analizar y estudiar. Ser docente no es tarea fácil. No. Nosotros que trabajamos a nivel superior, bueno, yo podría decir y aseguro con los ojos cerrados que es el mejor nivel educativo en el que puedo trabajar. Sí tuve oportunidad de trabajar con chicos de prepa y con chicos de secundaria e incluso de primaria. Lo pasé muy bien, lo disfruté, pero con universitarios y ahora en estudios de posgrado, las cosas van cambiando de manera muy significativa. Cada nivel educativo te demanda y te exige cierto compromiso docente. Claro. Y bueno, no sé si se logre transmitir, pero la docencia es apasionante. Si no lo Sí. disfrutas, si no lo vives plenamente, no es el camino que debiste haber elegido. Así es, yo coincido en eso totalmente y te voy a decir que con el tiempo cada día la disfruto más. O sea, es una cosa que a mí me pasa ahorita que yo solamente estoy pensando en lo que voy a hacer el sábado, ¿no? Y esta vez que además, pues, esta de artes me fascina, me enloquece, le estoy metiendo más. Cada año que la he dado, le meto más y más y más. Y tengo que ir sacando cosas que considero que no son tan importantes porque le estoy metiendo cosas que creo que sí valen la pena.
Ok, tengo una duda y también va para ti, porque seguramente ya tienen que estar vislumbrando los temas de investigación. En el caso de Anita. Ajá. Y en tu caso, Ah, sí, ¿en qué semestre o en qué semestre se imparte tu experiencia? en octavo. Fíjate qué lamentable, porque yo pienso que una experiencia de esta naturaleza debería de ser de las primeras que se imparten y de manera transversal durante toda la licenciatura, porque de ahí podrían salir investigaciones muy importantes. Y cuando hablo de este tema de investigación, también tiene que ver qué te motiva, qué te inspira, qué te impulsa. Tú que tienes que pensar en un futuro inmediato, en un tema de investigación, hacia dónde vas a voltear la mirada, ¿no? Del fenómeno educativo que es tan amplio. Así es. Ay, es que son tantos temas. De hecho, tengo que hacer mi ensayo argumentativo. Y tengo tantos temas en la cabeza porque aunque sabemos que está en la Agenda 2030 y algunos dicen que el tema está de moda con cambio climático, pero cómo lo abordas de manera que sí cree una conciencia y te lo lleves a casa y lo repitas. Porque no nada más es recoger la basura, no nada más es llevar Al tu termo, contrario. no nada más es Ajá. no ocupes desechables. Tienes que interiorizarlo y hacerlo de manera que realmente te haga una conciencia y darle un seguimiento, porque por ejemplo yo digo, ok, vamos a impartir un taller, pero ¿cómo le doy seguimiento? ¿Cómo haces para que eso se replique? Y tengo muchas, ya no sé si tengo más, más ideas o más preguntas que Bueno, respuestas. no me tienes que responder, pero yo sin siquiera haberlo platicado, creo que tu tema tiene que estar enfocado hacia el ámbito de la sustentabilidad, porque si no, sería como un poquito incongruente, ¿no? Sí, Toda vez que sí. veo que hay un interés personal muy arraigado en ti, ¿no? Pero si volvemos al asunto del arte, lo cierto es que tienes que valerte de las artes, porque precisamente esa pregunta que te estás haciendo se responde ahí. ¿Cómo hacer para que lo interioricen? Las artes pueden ser la respuesta. Ahí puedes encontrar el cómo hacer para que se interiorice, porque te voy a decir y eso lo acabo de pensar ahorita, pero estaba yo hablando hace un ratito, me estaba escribiendo un alumno de segundo semestre, que acabo de terminar con ellos, ética y moral. Y una de las cosas que yo hago con cada grupo desde que entro, el primer día en mi encuadre, es decirles, en esta aula están prohibidos los uniceles. O sea, nada de que vengo del receso y traigo un plato de unicel, un vaso de unicel. Maestra, pero ¿cómo le hago si la señora trae unicel? Tráete tú tu plato. Tráete tú tu plato y diga, a mí me sirve aquí. Y eso es todo. Y dices, ay, es que el plato, sí, es un plato plano, o sea, por favor, lo metes en una bolsita de plástico que vas a reutilizar para que no se te escurra o no se te ensucie tu mochila y ya. ¿Qué tan Claro. trabajo puede ser eso? Y este grupo último que me tocó, es de segundo, es el grupo más resistente que he tenido porque aún el último día me llegaron con platos de unicel. Y ya entonces nada más mi respuesta era, allá tú y tu conciencia, porque al final no puedes obligarlos, pero yo ya no encontré la manera y no era la experiencia dedicada a eso, ¿no? Entonces yo se los pido y les hago conciencia y les digo que no es reutilizable y bueno, reutilizable una vez tal vez, pero que además no es compostable, no se va a degradar en 500 años, o sea, o 500,000 años, o sea, no, por favor, no lo usen y no les entra. Claro, hay que pensar en una educación de vanguardia. Hay que hablar de una cultura del cuidado del planeta, pero es una cultura y es algo que no se da a nivel solamente empírico, sino hay que tener evidencia teórica. Yo te diría, pues desde la literatura, o sea, desde la ficción puedes acercar a un universo para sensibilizar a los demás en torno al daño ambiental, ¿no? Te estamos dando muchas ideas para tu proyecto de investigación. Hay un libro que hay para niños, voy a buscar el título, pero se lo regalé precisamente a mi nieta mayor. Creo que no lo ha leído, pero bueno. Precisamente habla de regresar al origen. Y todo es en caricaturas tipo cómic y habla de cómo es importante regresar al origen. Sí. Y creo que ese tipo de cuentos, además para niños, podrían funcionar para que también comprendan el por qué regresar al origen. Y hablamos de regresar al origen desde
cómo se comía antes, qué se usaba antes de que siquiera se les hubiera ocurrido inventar el unicel, ¿no? O sea, ¿cómo era entonces si no existía y podíamos vivir sin él? Porque ahora es tan necesario, por ejemplo, ¿no? Ujú. Oigan, y regresando al tema de los docentes, Ay, sí. es que finalmente es eso. Creo que todas, constantemente estamos transmitiendo un conocimiento, un saber, Ujú. ya sea en la escuela, ya sea en los talleres de actividades por la tarde, ¿no? Pero y todos nos estamos formando con distintas actividades. Ujú. Entonces, regresando un poco al punto nodal de este episodio, donde quiero que se reconozca y se honre que la labor del docente no es una tarea sencilla, no es ir nada más a cubrir un horario, sino que te exige y te Ujú. demanda un compromiso con la sociedad y una responsabilidad social, que yo creo que desde preescolar hasta nivel superior tenemos que pensar en esa responsabilidad social, ¿no? Esa No sé qué frase, opinan esa ustedes. palabra se las digo siempre a mis alumnos, ¿no? Tienen que ser socialmente responsables, perdón. O sea, precisamente porque con todo lo que implica la docencia no puedes hacer como que nada más es en el aula, como que nada más es un ratito, no, esto es algo hasta en el ejemplo de yo traigo mi vaso de unicel, ya estamos mal. Entonces nosotros como docentes tenemos que ser ejemplo en todo. Y sobre todo, cuidarnos de no caer en el gran hoyo negro del sistema, ¿no? Porque Como el calendario escolar. podemos llevarles, podemos ser ejemplo de Ajá. lo que debe ser un buen docente. Así es. Pero cuando se insertan al ámbito laboral, el mismo sistema como que apaga al magisterio. Es un fenómeno muy curioso que se replica y se repite, ¿no? Cuando el estudiante recién egresado llega con muy buenos bríos, es que no trabajes tanto. Oye, llévatela con calma porque aquí todos vamos a distinto ritmo, ¿no? Es súper interesante cómo el sistema genera algunos vacíos. Sí, como los Ya cangrejos en la cubeta, Sí, ¿no? sí, sí. Jalándose más para todos atrás. hacia abajo. Entonces, pero bueno, no todo ha sido Claro. malo porque justo estamos hablando de maestros, maestras, estamos reconociendo toda la trayectoria, nosotras mismas, ¿no? Yo hago un recuento de mi trayectoria y digo, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo empecé también repitiendo aquellas acciones de los maestros que para mí fueron muy significativos? Sí. Y cómo a veces tienes que usar estrategias de aquellos maestros que no fueron tan significativos, pero te funcionaban, ¿no? Claro. Ya hacíamos un comentario de una maestra de la Prepa Juárez que pasaba lista con la voz más bajita del mundo y todos teníamos que callarnos para que nos Poner pusiera atención. asistencia. Esa la voy a Entonces, aplicar. dices, lo repites y repites otras acciones, ¿no? O este ejemplo que mencionabas de las chicas de la última fila. O sea, siempre sabemos que los de la última fila tienen algo que hay que mover y sacudir, ¿no? Sí, Hay claro. algo ahí atrás de cada salón. Yo siempre los hago que se cambien además de lugar, luego los formo les digo, a ver, mañana, el próximo sábado quiero que se sienten de acuerdo a su fecha de cumpleaños. El próximo sábado quiero que se sienten de acuerdo al orden de la lista. Oye, y así ¿cuánto los te voy llevas? formando. Pero ¿cuánto tiempo te llevas en esa Ah, organización? no, es que Cuando desde el llegas sábado ya. anterior se los digo y cuando yo llego al aula ellos ya tienen que estar así. Ah, wow. Ah, claro. Y entonces asigno a alguien para que haga la tarea del orden. Si no son muchos es más fácil, pero si son muchos, por ejemplo, ahorita los de segundo, sí le pedí a alguien que hiciera la lista para que ya supieran en qué orden se iban a sentar y no llegaran a organizarse a esa hora, ¿no? Pero como yo también se los digo, no los hago porque los quiero separar de sus grandes amigos de la vida. Lo hago porque quiero que socialicen su conocimiento con otros que no lo han hecho y probablemente aprendan cosas nuevas que ni siquiera sabían que estaban ahí. Cómo todo aporta. Me hiciste recordar también como antes, recuerdo que el docente, bueno, la maestra, estaba como en un pisito arriba, Ah, claro. ¿no? Ahora ya no. Depende, porque en el Cebetis sigue estando así. Entonces, por Ah. ejemplo, Los cuando nosotros damos edificios- clases en el Cebetis, pues no nos queda de otra porque es difícil mezclarte Bueno, pues sí. está el pizarrón acá, aquí tienes que escribir. Claro, claro. Pero, pues eso era el principal indicador de jerarquías. Yo estoy arriba, soy el docente. Tú tienes que aprender. Era esa educación bancaria que
hoy, por supuesto, debe estar cambiando. Sin embargo, los edificios se conservan igual, ¿no? El colegio preparatorio debe Ajá. tener sus mismas aulas. Sí. Sí, sí. Ante eso no se puede hacer mucho, pero el docente sí puede diversificar y variar sus estrategias, ¿no? Claro, Entonces, bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. ya se nos acabó de hecho. Y hay mucho más que decir Ay, sobre esta sí. gran Siempre labor. tenemos algo más que decir. Hay anécdotas, hay historias, hay reconocimiento, porque Ah. muchas veces somos docentes también porque lo heredamos, Así porque es. alguien de nuestra familia era docente, O muchos. Ajá. o muchos, claro, y en ellos también veíamos un ejemplo. U otra cosa, ¿no? ¿Cuántos desde niños jugábamos a ser maestras? Yo Así también, es. yo tenía una escuelita, entonces siempre jugaba a ser la maestra. Yo siempre era cantante, pero bueno. Bueno, todavía puedes, si te gusta el arte, puedes No, no es dedicarte cierto. a la música, al canto. Sí, pues nada más un agradecimiento a que volvieron a poner el ciclo escolar como era el calendario. Ah, yo no sé todavía. Yo estaba muy ¿eh? asustada, pues ya dijeron que no. Que sí, que no. Hoy que sí, siempre sí, no. mañana que no. Ya quién Pero sabe. bueno, es imposible realmente para nosotros. Yo dije, no, espérense, la UPB no puede hacer eso. O sea, no es posible que ¿cómo nos quedan? Apenas empezamos el ciclo. ¿Cuántas clases vamos a tener? Es imposible, ¿no? Quisiera también compartir, vi un documental en la DW sobre la crisis de la educación en Latinoamérica. Está muy interesante. Y con esto, sí, respeten a sus maestros, porque actualmente se Ah, están qué viendo interesante cada tema. cosa, y digo, ahí se muestran los valores de cada alumno, Ok, ¿De ¿en dónde qué? dices que lo viste? que lo traes en la casa, ¿eh? ¿Cómo se- En la DW, la Ah, ok. crisis de la educación en Latinoamérica. Ah, ok. Bueno. Y volviendo al tema anterior, nada más para también recomendar el video de Sir Ken Robinson, que está en YouTube y que habla de cómo la escuela, más bien la pregunta es, ¿la escuela mata la creatividad? Retomando el tema que empezamos Ya. al Bueno, principio. y ya nada Lo voy más a como apuntar. dejándolo para otra charla, ¿no? Este tema de la violencia contra los docentes, sí. las docentes, ¿cómo es posible que hoy más que nunca haya una Es verdad. falta de protección a la figura del docente cuando el docente debería ser Sí, una persona reconocida en toda la extensión de la palabra? como era Digo, antes. hay de todo. Tampoco Sí. puedo poner Sí. al No. fuego las manos por docentes que siguen teniendo prácticas muy tradicionalistas, Sí. con esta expresión tan común de la lengua, de la letra con sangre entra, pues Sí. cómo, ¿no? Había mucha violencia. Sí, Sí. sí, Sin sí. embargo, hoy, pues la violencia se está revirtiendo y eso no es nada No alentador. está bien ¿Qué tampoco. está pasando en los hogares, que Sí. son la escuela principal? La primera escuela. Así es. Sí, los valores en casa, ¿eh? Ojo. Pues sí. Así que bueno, quienes nos están escuchando y se dediquen a la docencia, pues un reconocimiento por esa labor que realizan y sobre todo el deseo de que pues sigan haciendo estas alianzas que son eternas con sus estudiantes. Así es, un abrazo y un beso grande. Felicidades, maestra. Felicidades, maestro. Felicidades a todos. Ay, qué lindos maestros tuve. Bye. Bye. Bye.